Pues, bueno, yo soy Jordi Rosell, soy CTO en Daxin Arrow. Daxin Arrow no es una tecnología, ¿vale? Ofrecemos servicios de analítica digital, de business intelligence, de integración de datos, ¿vale? Y, bueno, esta presentación viene porque en algunos proyectos que hemos hecho de business intelligence nos hemos encontrado de que si vas con plazos mal y las entradas de datos que te dan no están bien estandarizadas, te encuentras luego con unos follones y unos desvíos de proyecto que dices, pero si este proyecto era en 3 meses, ¿cómo es que estamos 6 meses y aún no hemos acabado? ¿No? Y dices, mira, anulamos el proyecto. No sé si habéis encontrado nunca proyectos así, que dices, este proyecto son 3 meses, ¿no? Y luego te miras los datos y dices, pero ¿cómo vamos a hacer un proyecto así si luego las tallas del no sé qué, del fabricante, de las otras tallas del fabricante, no sé si habéis estado nunca en sector de zapatos, pero es que un 34, no sabes lo que significa un 34, ¿vale? Entonces, por esto yo creo que es muy bueno hablar de qué es la calidad de los datos y qué podemos hacer para preocuparnos para la calidad de los datos. La calidad nos hace feliz, ¿vale? Valoramos la calidad. Si tenemos un iPhone XS, pues mucho mejor que tener un móvil Android de 50 euros, ¿no? De los chinos, de plástico, que se cae y se rompe, ¿no? El mío está roto, directamente, ¿vale? Pero yo valoro la calidad, ¿eh? Yo en realidad valoro la calidad. Lo que pasa es que cuesta un precio, es cara, ¿vale? Tenemos que valorar lo que obtenemos de tener la calidad versus lo que nos cuesta la calidad también, ¿vale? Entonces, el tema de datos, ¿vale? Nosotros podríamos tener muchos datos. Entonces, si nosotros dijéramos, venga, vamos a ver qué tenemos ahí, ¿no? Podríamos hacer una pregunta que sería, cogemos todos los datos del mundo y la mejor inteligencia y superordenador del mundo, y le hacemos una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La respuesta es 324, ¿vale? Que lo sepáis, que si queréis la felicidad, 324. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros metemos basura a los sistemas, pues lo que nos dan luego es basura. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando estamos trabajando en sistemas de información. En cambio, si tenemos un propósito, la cosa cambia un poco, ¿vale? Ya das un propósito, tienes datos en un contexto y luego puedes extraer información. De los datos extraes información, ¿vale? Entonces, si nosotros en vez de preguntar la felicidad, ¿cuál es el secreto de la felicidad?, preguntamos, ¿qué tiempo hará mañana en Barcelona? Ya es un propósito, ¿no? Ya es algo más específico. Pues mañana hay previsión de sol en Barcelona. Genial, ¿no? Luego habría a partir que ya tienes esto, que es la base, si le dices a una inteligencia artificial, mañana voy a Barcelona, pues Siri a lo mejor te dirá, pues mira, pues hará sol mañana en Barcelona, pero te lo dirá, luego te lo dirá ella sin que tú lo preguntes, ¿vale? Una inteligencia artificial, pero tienes que tener ya esta calidad de los datos primero, tienes que tener ya esa base de datos. ¿Y en qué situación estamos hoy en día? Pues estamos en una situación un poco como la inicial, tenemos muchos datos, ¿no? Y luego tenemos tantos datos que ni los hemos estructurado, ni los hemos organizado, y nos dicen, venga, tenemos que hacer una web de e-commerce de zapatillas. Pues venga, aquí tienes los Excel de proveedores, y ya está, y hace el Magento, y haces el presupuesto de desarrollo de Magento, ¿no? Y dices, vale, tiraremos con la web vieja, porque es que hacer un modelo de datos que me case con el modelo de datos de Magento, va a ser que no. Va a ser que no. Y nos encontramos a veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos muchos datos, se generan 50 teras cada segundo, o sea, con el rollo que os estoy pegando, imaginaros cuántos teras se han generado en Internet, ¿vale? Se generan muchos datos, cada segundo, o sea, cada segundo ya han vendido 18 productos en Amazon mientras estaba diciendo la frase 18 productos vendidos en Amazon, ¿vale? Luego, 823 imágenes subidas en Instagram. Bueno, y si vais subiendo, pues 72.226 vídeos reproducidos en YouTube. O sea, esto es cantidad de datos. Pero es que a mí no me interesa tanto el volumen, ahora os quiero hablar de calidad de los datos. ¿Cómo son estos datos? Pues hay datos que son erróneos. Hay datos que son erróneos, que sí, subimos mucho el volumen de datos, pero ¿todos los datos que subimos o suben los usuarios son correctos?
Pues no, hay datos erróneos. O sea, subimos datos, quiere decir que subimos también datos erróneos. En este caso, ¿cuánta gente está buscando cómo editar un Twitter, una actualización de estado en Twitter? Pues fijaros que desde aquí, el boom de Twitter fue en 2009, ¿vale? Pues desde aquí ha ido subiendo, 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 y aún no hay la función de editar un tweet, ¿vale? Cosa muy curiosa, porque cosas que pasan con el autocorrector, ¿no? Having sex with my boyfriend, but never makes me organism. Entonces, vamos sumando datos erróneos que a lo mejor deberíamos de solucionar si no queremos estar en una situación de el número es 324, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que tenemos? Pues el primero, de los más importantes, la inexactitud, ¿vale? O sea, queremos datos exactos. ¿En qué grado un dato se corresponde con la realidad, o al menos dentro de unos rangos aceptables? ¿Qué significa esto? Pues que si yo estoy mirando el open rate de una campaña de mailing, que uno no me diga el 20, el otro el 25. O sea, si es el 20, es el 20. Si una campaña luego es el 25, y luego ¿por qué me dices el 20? O sea, tienen que ser datos exactos. O sea, que si un sistema te está diciendo que es el 20, que tu sistema no diga que es el 25. ¿Ha recopilado los datos de la API? ¿Y cómo es que da valores distintos? Pues, bueno, eso son cosas que deberíamos de ver, a ver cómo es que los procesos de integración nos están dando los datos que se esperan que den, ¿vale? Debería dar dentro de unos rangos. Pero es que a veces el problema es jodido, o sea, exactitud de los datos. En Madrid, el 21% de las tiendas pesan mal. Están timando, vaya, directamente. O sea, lo de la calidad de los datos es una cosa muy antigua, no sé si me explico. Es una cosa muy antigua, o sea, alguien compra, alguien vende, ¿no? Pues el que vende te está timando directamente, te da un dato que no es el que es. Pero ¿qué pasa? ¿Lo hacen a propósito? ¿Lo hacen a propósito esto de pesar mal? ¿O es que el instrumento pesa mal y les da igual? Pues podría ser, ¿no? Podría ser que estemos en una situación de que no es ni preciso ni exacto. O sea, que es malo el instrumento y, bueno, tanto te doy 10 kilos como te doy 8 kilos. Pero es que el siguiente le dará 8, el otro 10, el otro 10, otro 8. ¿Vale? Y en realidad pesa 9 las dos veces. ¿Vale? Entonces, puede ser que no sea ni preciso ni exacto. Cuando es manipulado es que es exacto, pero es que es precisamente erróneo, ¿vale? O sea, que estás vendiendo 11 kilos y en realidad le estás dando 8, ¿vale? Entonces, esta situación es un poco humillante, ¿no? O sea, por lo tanto, es mucho más importante que los datos sean exactos que precisos, ¿vale? Por esto, la exactitud y una inexactitud nos tenemos que preocupar mucho de ellos. En el caso de que es exacto pero impreciso, pues no estamos tan mal. Al final, es verdad que un dato de más calidad o menos calidad es de más calidad si tenemos menos variabilidad, ¿vale? Si el error es variable, bueno, es un error que la media no está tan mal, ¿no? O sea, estamos fallando de media en el promedio que realmente pertoca, entonces tampoco estamos tan mal, ¿no? Claro, el caso perfecto sería que sea exacto y preciso, ¿vale? Entonces, primer problema que hemos detectado, inexacto, ¿vale? Que algo sea inexacto. Luego es inconsistente, que pueda ser inconsistente. Por inconsistente, diríamos de que un dato puede ser contradictorio. Que tú tengas un dato de finanzas y que tengas un dato en el CRM, por ejemplo, y otro en contabilidad. Y luego, ¿cuál es el bueno, no? Pues contabilidad te dirá que es uno y finanzas te dirá que es otro, ¿vale? Entonces puedes tener datos totalmente inconsistentes o incoherentes, depende de quién te lo diga. Te lo dice uno de marketing, el dato es este. Te lo dice uno de finanzas, el dato es otro. Y no tienen definiciones de métrica que casen. Porque, ¿qué lo has ido a buscar? ¿El dato al CRM o al ERP? Y luego, a lo mejor podría ser que no sean consistentes estos datos, ¿no? Entonces, aquí tenéis una pequeña encuesta, ¿vale? De definición, ¿no? O sea, si os digo qué es el open rate, ¿vale? Pues si tenéis el móvil, podéis abrir esta encuesta.
tenéis que ir a slido.com, ¿vale? Hacer join, poner el joiner, el event code, poner este número, A388, entonces podéis contestar. Podéis contestar que es para vosotros el Open Rate. Luego os cuento lo que era el Open Rate para uno de mis clientes. Que estas cosas pasan en las mejores casas. ¿Sí? A ver. ¿Mm? No, no. No hay respuesta correcta, ¿eh? Era para ver qué opinabais. Yo os diré lo que respondió mi cliente. ¿Habéis contestado todos? Vale. Vale. La mayoría, un 60%, ha dado la definición que da MailChimp. MailChimp, una plataforma de mail marketing, define el Open Rate como el porcentaje de personas que, bueno, de envíos correctos o con éxito, de campañas que son abiertas por suscriptores. Aquí hay un matiz súper importante, que es abiertas por suscriptores. ¿Qué quiere decir? Que si alguien recibe el correo, se da de baja y luego lo abre, no cuenta. ¿Vale? O sea, son matices tan tontos que dices, ¿cómo es que hay un 1%? O sea, hay clientes que te dicen, ¿cómo es que varía un 0,01%? Por favor, es que, a ver, ¿vale? Es complicado, entonces tienen que ser unos márgenes aceptables y tienes que ver con el cliente a ver si estás en una situación de precisión o de exactitud, ¿vale? Porque a lo mejor que sea poco preciso no quiere decir que no sea exacto, ¿vale? Entonces a lo mejor estás una décima, una centésima por encima o una centésima por debajo, ¿vale? A veces esto tampoco no es tan importante si la definición es correcta y es exacta y se hace el proceso de integración de datos correctamente, ¿vale? En la segunda parte que dice un 20% habéis dicho Open Rate mide el número específico de interacciones con el servidor, luego, aunque no sea expresado y que sea entregado, que no sea como bounce rate en total, ¿no? Que sea entregado y no sea bounce rate, o sea, que no rebote, ¿no? Que sea entregado. Aquí es una definición distinta porque lo que hace MailChimp es el número de campañas abiertas. Es como los unique openers que llaman ellos. ¿Vale? En cambio aquí, en la segunda definición, es un open rate a nivel de total opens. ¿Vale? Y sea quien haya interactuado. No es que sea una definición incorrecta una y correcta la otra. Miden cosas distintas. Es un open rate a nivel de suscriptores, a nivel único, a nivel de campañas, y un open rate a nivel de hits, como si dijéramos. No es que sean incorrectos, pero son valores distintos, son definiciones distintas. Un tío de marketing te podría pedir las dos, ¿vale? A mí me interesa más la primera definición, que iba a nivel de aberturas de campañas únicas, ¿vale? Y la última es más o menos como la de MailChimp, pero sin el matiz este de suscriptores que decía, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿qué es lo que me pasó con un cliente a nivel de Open Rate? ¿Vale? Que decía, quiero que me dé, o sea, este proceso
de extracción, luego lo vuelques a esta herramienta de BI, ¿vale? Y quiero ver el mismo dato que veo en la interfaz de MailChimp, es el mismo dato que quiero ver en la interfaz de BI. Y vale, ¿y ahora cómo obtienes el dato y lo metes en tus reports? Pues mira, yo cada domingo a las 9 de la mañana me conecto a MailChimp, hago un copy-paste del mismo valor que me sale a las 9 de la mañana, ¿vale? De las campañas de la semana anterior, y luego lo pongo en este Google Spreadsheets, ¿vale? Y si es festivo, cogemos el martes. Porque claro, no estás el lunes presencialmente para tomar el dato, ¿no? Y si lo tomas a las 11, pues lo tomo a las 11. Manualmente iban a las 9 como protocolo a coger el dato y dice, vale, esto lo tenemos que automatizar, ¿vale? ¿Cuál es el proceso cuál es el problema de automatizar? Que a veces las definiciones no son exactamente iguales, ¿no? Y tienes que perfilarlo muy bien. En los suscritos, número de campañas únicas, al final lo pillamos. O sea, la métrica estaba niquelada. ¿Cuál era el problema? Que la exportación de datos, ¿vale? Era heavy, había muchos datos que exportar. Entonces, teníamos que ver, para que cuadrara, o sea, exacto era, preciso no. Para que fuera preciso, teníamos que ver qué momento teníamos que empezar a ejecutar el proceso. A ver, ¿a las 9 o a las 8:30 o a las 8 empezamos? Y lo jodido es, tienes que esperar una semana más a poder hacer repetible el proceso. Porque ellos miraban ese dato y querían ese dato en la integración de datos. ¿Vale? Entonces, para ellos eso era la calidad en el dato. ¿Vale? No sé si hacéis BI por aquí, pero ya veis en qué guerra estamos. ¿Vale? Luego hay otro tema, esto a nivel de exactitud y precisión, ¿vale? Luego hay uno de los más habituales, que es faltan datos, que pueden ser que faltan datos porque faltan todos, ¿no? O porque hay algunos que sean incompletos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué medida están todos los datos que deberían estar? O sea, a lo mejor no están porque no está ninguno, o a lo mejor están incompletos de alguna columna o de algún formato, ¿no? No sé si conocéis este ejemplo, es un ejemplo de análisis estadístico que se hizo, que consistía en que recopilaron los datos de los aviones que acabaron fulminados. ¿Vale? Todos los aviones que acabaron fulminados se pararon a analizar dónde tenían de todos los aviones que volvían, se pararon a analizar dónde más atacaban los nazis. ¿Vale? ¿Dónde atacan los nazis? Pues mira, los nazis atacan aquí, aquí y aquí. Pero claro, de los aviones que vuelven. ¿Cuál es el problema? Aquí faltan unos datos. No son todos los aviones que salen. Son solo los datos de los aviones que vuelven. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la primera vez? ¿Qué puntos reforzaríais aquí? O sea, esto es para evitar que el avión se estalle. Entonces, la primera vez que lo hicieron, pensaron, vale, tenemos que reforzar estos puntos, estos puntos, estos puntos y estos puntos. Reforzaremos principalmente estos puntos. ¿Qué es lo que pasó? Que tendrían que haber hecho el inverso. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras todos los datos, estos son los de los que volvieron, y los que no volvieron. Los que no volvieron seguramente fusilaron aquí y fusilaron aquí. Y aquí. ¿Vale? Porque si ninguno de estos vuelve de aquí, es que algo pasó, y realmente sí que les funcionó. ¿Vale? Esto es lo que son los datos, el sesgo por falta de datos de supervivencia, ¿vale? Entonces, aquí faltaban los datos. Entonces, cuando hacemos un análisis, tenemos que pensar si tenemos todos los datos o si realmente tenemos el contrario de los datos de los que necesitamos, ¿vale? Que es, en este caso, lo que ocurrió aquí. Y esto puede pasar bastante. Luego, otro problema que podemos tener, ¿vale? Es la falta de actualización. Pero a veces puede ser porque haya sido durante un periodo. Entonces también tienes faltos de datos durante un periodo, ¿vale? Tienes que hacer un proceso de integración, ¿no? Que cargas datos cada día y se generan, el dato solo se genera durante este día, no hay un log, tienes que consultarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú mides la velocidad de X cosa
y no hay los logs de velocidad, los tienes que ir a buscar tú, los datos de velocidad, precisamente tú a manija, no los tienes registrados en el sistema y los tienes que medir tú, y el proceso de medición falla durante unos días. Estos datos los has perdido, tienes datos que no vas a poder recuperar. Pero, pero también puede ser que sean datos que puedas recuperar. Entonces, te faltan, pero faltan actualizarlos. Entonces, tienes que hacer procesos para actualizar los datos y que los tengas todos, ¿no? O también puede ser que necesitas los del día anterior y realmente sea un proceso muy lento y tengas que esperarte 2 o 3 días. Un caso muy habitual en marketing es el Google Search Console, que para procesar todos los logs de búsqueda de Google, pues tardan entre 2 y 3 días. ¿Vale? Normalmente más 3 y 4 que 2, pero bueno. Luego, otro problema que tenemos es la confianza en los datos, ¿vale? O sea, no es tanto la exactitud, es qué nivel de confianza puedo tener en los datos. Hay procesos que son tantos datos que tengo que hacer muestreo. Entonces, si hago un muestreo, ¿a qué nivel de confianza tengo el muestreo? A nivel básico, Google Analytics ya lo usa, ¿vale? Todas las herramientas de analítica web que tienen analítica de clics, claro, los clics son muchísimos clics. Si tienen que hacer una interfaz gráfica que pudiera procesar este volumen de datos de clics tan rápido, todos los datos, necesitarían mucha CPU, mucha memoria, mucho disco. En cambio, lo que hacen para ahorrarse y tener respuestas en menos de 20 segundos, pues hacen el muestreo, ¿vale? En este caso, un muestreo del 26% de las sesiones, y con un 26% de las sesiones te dicen, pues mira, pues tienes, ahora cargas y ahora tienes 500 pedidos, ahora vuelves a cargar y ahora tienes 1000 pedidos, ¿no? Porque como hacen un muestreo del 20%, pues bueno, no te vale de mucho, y a nivel de confianza, cuando en Google Analytics ves un amarillo, es que no es un dato de calidad, no es un dato de confianza, ¿vale? Es un dato aproximado que, bueno, a lo mejor es tan aproximado que no te vale. A lo mejor es tan aproximado que no te vale, ¿vale? Uy, esto se me cae. Además, a nivel de confianza, a veces es la propia confianza de los propios datos, pero también hay la confianza del propio usuario. Si yo veo datos duplicados en mi móvil, es que incluso a mí me molesta. O sea, ostras, la pizza, ¿no? Ostras, he entrado 2 veces los de la pizza. Pues yo mismo genero, cuando entro los datos duplicados. Entonces, una herramienta que sacó Google es el Google Contacts, que directamente permites al usuario borrar sus duplicados, ¿vale? Estas herramientas en los CRMs, pues hay muchos que no los tienen, y a veces se generan estas cosas. Entonces, si el CRM no lo tiene, pues tienes que programar algún proceso para que lo haga, si no tienen estos procesos los CRMs, o los sistemas que estemos usando, ¿no? Entonces, claro, el problema es cuando duplicamos. Claro, hay herramientas que directamente te duplican, te fusionan todos los campos y, vale, para adelante, ¿no? Y luego tienes teléfonos que no están bien y teléfonos que están bien. Entonces, ¿cuál era el bueno? Entonces, estos procesos, si se pueden automatizar con ciertas reglas de negocio, pues mucho mejor, ¿vale? Pero esto ya es, ¿qué hacemos para mejorar el dato, no? Como problema, datos duplicados, registros duplicados. Entonces, ¿por qué ocurren estos problemas? ¿Cuáles son las causas de estos problemas, no? Bueno, porque nosotros nos imaginamos que es algo, pero luego es otra cosa, ¿no? O sea, tenemos unas expectativas del dato, pero luego este dato nos viene como nos viene, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nos viene como nos viene? Pues es que realmente no conocemos a lo mejor los datos. Vemos los datos y intuimos lo que son, ¿no? Nosotros estamos recopilando ahí datos en una columna o una dimensión, y luego vemos ahí lo que hay. El nombre dice, mira, estos son, yo qué sé, categorías, ¿no? Y en vez de categorías ahí ves grupos, categorías, secciones, todo mezclado. Y dices, vale, en algún sitio se están mezclando cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significan los datos? Es muy importante tenerlo sistematizado o definido. O sea, hay herramientas que te permiten tener metadatos descritos. Lo más básico es tener, ni que sea un Confluence o un Google Sheets escribiendo en una tabla lo que es cada atributo, ¿vale? O sea, ni que sea esto, ¿vale? Saber lo que significan los datos.
Para luego que, cuando hagas una auditoría de calidad de datos, que realmente los datos que veas ahí casen o hagan match con lo que realmente estabas esperando que fuera, ¿no? Cuando pasa esto, de que realmente los datos no casan con lo que realmente esperamos, es que a lo mejor es que es muy compleja la estructura, ¿no? de los datos. Entonces, también, ¿qué puede ocurrir de que pasen estas cosas, no? Pues la inconsistencia de cambiar de un sistema a otro. O sea, esta slide os la he puesto, ¿no? Pues fijaros que el propio Google ya nos avisa, no compares estos datos de aquí con estos datos de aquí alegremente. Tan alegremente no puedes. ¿Por qué? Porque en esta nota te dicen, aquí cambió el proceso de recopilación de datos. O sea, a lo mejor aquí los datos están con mejor calidad y aquí los datos están con peor calidad. ¿Vale? Y entonces una manera de que el usuario sepa a nivel de calidad qué es lo que ha pasado, pues las anotaciones están muy bien. Las fuentes de datos de terceros pueden cambiar de definición. ¿Vale? Te podrían pasar primero un número y luego te pasan una variable categórica, un texto, y luego peta todo, ¿no? Y entonces pueden pasar estas cosas. Entonces, las fuentes de datos de terceros, las que no controlamos nosotros, tenemos que tener bien identificadas qué es lo que ha pasado en ellas, porque luego, si cambian estas, luego nos puede afectar a nosotros. ¿Vale? Un control de qué es lo que nos deberían estar pasando y si realmente nos pasan lo que nos han dicho que nos pasaría. ¿Vale? Estuve en un proyecto de Internet of Things también, que recogíamos datos de sensores, ¿vale? Al final, ¿qué teníamos? Que había series temporales que se perdían datos. Había momentos que cuando se reiniciaba mandaba los datos de una manera distinta de que cuando entraba en otro proceso y luego lo mandaba de otra. Bueno, pues aquí tienes que hacer un trabajo de decidir qué haces en estos problemas de inputs, ¿no? Porque el dato que tienes es el que tienes. Lo podrás ir a buscar en algún registro, luego para actualizarlo, o qué vas a hacer, ¿no? Porque a lo mejor el fallo no es tanto tuyo como que del dato que te han pasado, ¿vale? En la fuente de terceros. Entonces tienes que hacer también una gestión de cómo entras estos datos. ¿Cuántas fuentes de datos se integran? A ver, si hay 2 fuentes de datos, fácil. Pero si hay 50 de mucha variedad, pues es complicado, ¿no? Mira, tienes que modelar, poder limpiar, cruzar la información de forma adecuada, ¿no? Y ver si hay registros repetidos. O sea, una de las causas es que estás integrando muchas fuentes de datos. Si integras pocas, problemas. Si integras muchas, pues puedes tener más problemas. Por ejemplo, cuando a alguien le pide ¿cuántos pedidos tienes? Si lo pides a marketing, te lo van a mirar en Google Analytics. Si lo pides a ventas, se lo van a mirar en CRM. Si lo vas a pedir a un financiero, te lo van a decir de contabilidad, ¿no? Entonces, al final es poder saber qué es lo que estás hablando, ¿no? Cuando dices pedidos, ¿son transacciones de Google Analytics o son pedidos realmente cobrados, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que dice una fuente de datos de lo que diga otra fuente de datos. En este caso hay un gap, o sea, es un problema, ¿vale? O sea, aquí estamos teniendo, en agosto, teníamos un gap de 32% más de pedidos que de transacciones. O sea, el backend nos decía que teníamos un 32 más de pedidos de lo que nos decía Google Analytics. ¿Vale? O sea, aquí teníamos un problema grave. O sea, como fuente de datos buena, tendríamos que coger pedidos si realmente están bien. Porque ¿qué es lo que vimos? Que tampoco estaba bien el de pedidos. No estaba bien, porque me contaba o sea, la definición de pedidos estaba mal. Porque aquí no eran pedidos completados, eran pedidos completados, pedidos cancelados, pedidos en proceso, eran pedidos, ¿vale? O sea, se estaba sacando el dato mal. Entonces, claro, no son pedidos completados, son pedidos del marzo. Tanto refounds, que también lo contaban como pedidos, como, bueno, un follón, ¿no? Esto es, siguiendo la misma definición, mejorando la implementación solo de Google Analytics, pasamos a un 23, 19, o sea, ya se mejoró, ¿no? Pero definiendo bien lo que son pedidos, ya se hubiera arreglado y seguramente estaríamos en un 5% de discrepancia del dato.
¿vale? Este tipo de análisis de discrepancias del dato está muy bien tenerlas, ¿vale? Para saber que al menos deberían de ser similares. O sea, no os digo iguales, pero si la definición es la misma, en un sistema y en otro deberían de ser muy similares. Es imposible que sean iguales porque la gente hace opt-out en Google Analytics y tienes que contar con ello, ¿vale? Que no vas a registrar el dato. Vale, lo que os decía, ¿no? Una de las posibles causas de que no sean consistentes los datos, pues caídas en el sistema. Caídas en el sistema, entonces si se cae el sistema, pues no estás procesando estos datos. Esto pasa en las mejores casas, o sea, aquí los sistemas no procesaron datos y en los informes de cobertura de Google Search Console pongo casos que todos podéis comprobar, ¿eh? O sea, este caso lo podéis ver vosotros mismos. Que de esta fecha a esta fecha, pues no procesaron datos y realmente el número de valid pages fue exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se han procesado datos, porque es que fijaros que aquí hay varianza, ¿no? Pues aquí no hay nada de varianza, no se han procesado datos, no cambió nada. Entonces aquí no había ni nuevas detecciones de páginas con error de Google y no sabíamos nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú quieres luego, cuando tienes un problema en un gráfico temporal, cuando dices mes actual versus mes anterior, dices, vale, sí, no puedes dar el dato porque no lo tienes, ¿vale? Entonces, puede ser por errores del sistema que estén pasando estas inconsistencias. Entonces, ¿qué procesos podemos hacer para recuperarlo? Podemos saber, a veces es que ni se puede, ¿no? Pero entonces, bueno, pues tienes que pensar en sistemas de que puedas, así que te falla, pues poder tener sistemas de contingencia, ¿no? De un funcionamiento anómalo, caídas de servidores, o tener logs y luego recuperarlos. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de los datos? O sea, estas son las fuentes, o sea, las causas principales, ¿no? que podemos tener. Pues tratar primero de ver en qué situación estamos, ¿no? Pues si queremos mejorar algo, primero tenemos que medirlo. Entonces, ¿en qué situación estamos a nivel de calidad de los datos? Pues una manera muy de ensuciarlos las manos y ir al barro, como si dijéramos, es directamente ir a los últimos 10 registros de datos, ¿vale? De clientes o del que vosotros, de la entidad objeto que vosotros pensáis que está más chunga, como si dijéramos, ir a esta, coged los últimos datos creados o editados, ¿vale? Y quedaos con las 10-15 columnas más importantes a nivel de calidad de datos, por ejemplo. Si son productos, el nombre del producto, las medidas del producto, atributos que sean importantes para eso, ¿no? Entonces, una vez ya tenéis esto, lo podéis poner en un Excel o en Google Drive o lo que sea, ¿vale? Y en una hora, una reunión de 2 o 3 personas que conozcan eso, o sea, si estás hablando de productos, habla con la gente de producto o de catálogo. Si estás hablando de clientes, habla con la gente de ventas. Si estás hablando de marketing, pues habla con la gente de marketing, ¿no? Entonces te reúnes con estas personas, ni que sea una hora, ¿vale? Para ver estos registros uno a uno, qué es lo que está pasando, ¿vale? Registro por registro, puedes marcar los errores evidentes. Mira, aquí esto es inexacto, esto no es consistente, esto está duplicado, esta columna mezcla cosas. Entonces puedes ir marcando, o valores fuera de rango. Mira, esto es 0, el importe del seguro es 0, el importe del seguro bianual no se corresponde, cosas que el que está tratando cada día con los datos ya te sabe que es que está 0, pero no debería ser 0 este dato, ¿vale? Entonces lo puedes marcar, ¿vale? Y una vez ya tengas los 10-15 campos de cada uno, marcas sí, no, con cada uno. ¿Está bien? ¿Está completamente bien este registro? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Vale? Y entonces, tan sencillo como, ¿has visto 100? Pues tienes un, no qué sé, ¿qué porcentaje sería? Pues, pongamos por caso que tenemos esto, pues un 67% de calidad. Ya está. Ya tenemos un número. ¿Vale? Entonces, esto sería un número, ¿vale? Entonces, ¿quieres mejorar la calidad? Vale, mete a una persona de data entry a corregir todo esto, ¿vale? Puede ser, es poner remedio a las cosas, ¿no? Si tienes pocos datos, lo puedes hacer. Cuando tienes muchos datos, pues a lo mejor priorizar los más importantes, a lo mejor priorizar los datos más importantes o los procesos más importantes.
o intentar automatizar lo que puedas a nivel de duplicidad o de errores o de atributos, lo que puedas hacer, ¿no? O reprocesar datos de entrada de alguna forma. ¿Vale? Entonces, el problema más grave de esto es que cuando se produce un error, por ejemplo, imaginaros que alguien entra a una dirección de envío incorrecta, ¿vale? Y tú no tienes un proceso de validación de direcciones, ¿vale? No tienes ningún sistema que te valida si la dirección que vas a enviar es correcta o no. Pues no se entrega el paquete. Y esto te genera un coste, ¿vale? Ya has llegado tarde para corregir el dato. Y luego, no solo esto, o sea, te genera un coste y te genera un cliente insatisfecho que a lo mejor no te va a volver a comprar, ¿vale? Entonces, ya una vez se usa un dato erróneo, ya está hecho el daño, ¿vale? Esto ya estás pagando por eso, ¿vale? Puede implicar haber tomado decisiones en base a datos incorrectos, como mandarlo a una dirección incorrecta, o mandar 2 veces un mailing, o 1000 cosas, ¿vale? O sea, tomar datos incorrectos, luego pérdidas de tiempo, que tengas que rehacer el trabajo que has hecho, porque es incorrecto, lo has detectado, o devoluciones de pedidos, satisfacción, pérdida del cliente, ¿vale? Entonces, una vez está el daño hecho, pues mal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Arreglar los datos. Arreglar los datos, pues sería un cortafuegos de qué podemos hacer para evitar esto, ¿no? Pues podemos tener reglas automáticas para limpiar y duplicar, y un equipo sí que al final alguien necesitará que valide los datos, ¿vale? Ahora, esto es costoso. ¿Qué es lo más barato? Pues intentar prevenir que entre el dato incorrecto, ¿vale? Un data entry que correcto, una validación de campos. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del data entry? Que a veces es el propio usuario que comete los errores, o a veces es que el del CRM está entrando los datos del cuello por teléfono y tiene 10 personas ahí escuchando, taladrando, y no escucha bien al cliente, y lo entra directamente mal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Confirmación del dato, ¿vale? Confirmar. ¿Cuál es tu correo? Confírmalo. Sí, es mi correo, ¿vale? Confirmamos el dato. Es complicado confirmación de datos, ¿vale? Y la otra es sugerencias. Esto es lo que hace Salesforce, que entra en el dato. Mira, pues Zuc no tiene este código postal, sino que tiene este. Y en cambio, en lo que es el cantón, o estado de provincia, en vez de Zuc, ponen el código en 2 letras y te lo cambia, ¿vale? Entonces, esto de sugerencias es muy útil para el data entry. Y así te ahorras mucho trabajo de remediación, de arreglar lo mal, porque ya lo entras bien, ¿vale? Entonces, prioricemos la prevención, porque es que es mucho más barato, o sea, es un 1% del coste de tener, o sea, es mucho más barato prevenir que curar, ¿no? Incluso, esto es curar, pero es que luego cuando ya hay el error, es que ya no lo puedes curar, ya te lo comes, ¿no? Entonces, esto sería la manera de priorizar. Primero, priorizar la prevención, porque es mucho más barato. Luego, vendría hacer los remedios, y en realidad una vez ya has fallado, ya lo estáis haciendo, porque una vez lo has fallado, soporte ya está trabajando en él, ¿vale? El tema es que ahorraremos trabajo de soporte y costes extras de malas decisiones y tiempo, pues preveniendo y esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso para hacerlo? Primero, definición de los datos, inventariado las fuentes de los datos, qué formato o qué modelo de datos deberíamos de tener, ¿no? ¿Qué requisito? Luego identificar, o sea, hacer el ejercicio de medición, y luego identificar las causas de la mala calidad de los datos. Es poco preciso, hay errores, hay duplicidades, qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego diseñar, desarrollar y ejecutar estos procesos que veamos que nos puedan automatizar este trabajo, ¿vale? O no, o son pocos datos y nos metemos a mano, ponemos a alguien a mano que lo corrija, ¿no? Y luego, como medimos, podemos ver si al cabo de un tiempo se ha mejorado este indicador de ratio de calidad, de porcentaje de calidad. Aquí unos pequeños, no sé cuánto tiempo me queda, aquí os pongo unos pequeños ejemplos. iFriends, o sea, los procesos de data quality, de integración de datos, corrigen 1 millón de registros cada mes, 1 millón. O sea, desde teléfonos y emails de pasajeros que están incorrectos, o sea, validación de los mails, reconciliación de online, offline, si toman los datos offline, luego casan con los del online, ¿tienen una visión unificada de cliente o no? Entonces, iFriends es un caso, luego Save the Children
lo que hacían es, importaban los datos de donaciones. Claro, te vienen a la calle y apuntan en papel, ¿no? Pues de Children, entonces, luego esto lo procesan y, pero ya estaba de alta o no estaba de alta. Entonces ahí crean 2 socios o 3 socios por cada donación, ¿no? Entonces, aquí tienen que intentar hacerlos casar. El problema es que cuando no casan tienes que tener modelos probabilísticos, no que te digan, seguramente es el mismo, ¿vale? Entonces, ¿y si lo llamamos o le mandamos un mail al que creemos que es, a ver si ha hecho la donación? Y, ¿no? O sea, ¿qué gestión haces de poder unificar y no mandarle 2 correos postales a la misma persona? O incluso si puedes unificar cartas postales por domicilio, ¿vale? Si pudieras hacerlo. Otro, una web de venta online, lo que tenía es el problema que os decía, de que tú tienes productos y tienes o muchas tallas o definiciones incorrectas de productos o IANS que no se casan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un proceso de que cuando estás importando múltiples bases de datos de múltiples proveedores, pues identificar claramente de qué datos vas a tomar, ¿vale? Y cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo que produce eso? Pues mejorar la calidad de los productos que tienen introducidos, pues mejoró un 30% la conversión, ¿vale? Sencillamente introduciendo mejor el producto, ¿vale? Amazon, no sé si lo sabéis, pero tiene gente que se dedica únicamente a eso, ¿vale? Y el buscador han convertido, mejorar la calidad del buscador, aunque es muy malo el buscador de Amazon, todos lo sabéis que es muy malo, ¿no? El buscador de Amazon, pero es mucho más bueno que el de Walmart, Etsy o Best Buy, pero es que es 2,5 mejor que el de Best Buy, o 2 veces mejor que el de Etsy, ¿vale? O sea, es 2 veces mejor. Fijaros la conversión con búsqueda, 2,9 Walmart, 12, casi un 13% de conversión Amazon en la búsqueda, ¿vale? Esto es brutal. O sea, los multiplicativos de no buscar, es el doble, ¿vale? O sea, ¿cómo lo hacen? Mejorando muchísimo los catálogos como los tienen, ¿vale? Los catálogos de producto. Y tener algoritmos de mejor relevancia, ¿vale? Entonces, ya por último, ¿qué conseguimos mejorando la calidad de los datos? Pues lo que conseguimos es que sean un activo para el negocio, ¿vale? Que nos ayuden a aportar más valor con los datos al negocio. Y en el día que estamos hoy en día, pues vale la pena, ¿no? O sea, al final, una mejor calidad de los datos nos da una visión unificada que podemos enriquecer desde varias fuentes de datos de forma más controlada, ¿vale? Entonces, ser operativamente más solventes, ¿vale? A nivel de datos, y luego trabajar estratégicamente para tener datos aptos o valiosos para la función que están desarrollando, ¿no? Y más, ya la última nota es cumplimiento normativo, ¿vale? Porque está muy bien cuando un cliente te dice, quiero darme debajo de tus sistemas. ¿De qué sistemas? Porque si te dice de todos, claro, lo ha hecho en un sistema. Lo tienes que darle de baja de todos. Lo dejo aquí. Ahí lo dejo, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta o algo?